le dijo a Josué, ¿sí? Y de vestiduras vile, ¿a qué le puso? ¿Vestiduras de qué? A Josué, ¿se acuerdan? De sumo sacerdote. ¿Usted sabe que nos quiten las vestiduras viles y que nos pongan la de sumo sacerdote? ¡Qué violento cambio! Va a holgar un poco la vestidura. Gloria al Rey. Bien. Bendiciones, bienvenida a Isabelita, era, ¿no? Isabel era su nombre, ¿no? ¿Se acuerdan de Isabel? ¿Sí? Vale. Qué grande está. Cada vez más grande y más bella. Grande y bella. No rompan los portales. Bueno, gloria al Señor. Mientras pueden abrir las puertas allí, quiero que escudriñemos en la Escritura, que busquemos en la palabra, ya que el Señor nos ha estado hablando a través del apóstol de que el Señor quiere que sirvamos, ¿sí? Ayer nos estuvo ministrando una palabra que la idea de sacar al pueblo de Egipto era para que le sirva, ¿sí? La verdad que el servicio es aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. En realidad todos los creyentes deberíamos llegar a un servicio, ¿sí? Y de allí ir creciendo hasta el máximo servicio. ¿Usted cree que habrá un servicio de esos gloriosos? Si yo le dijera a qué ministerio quiere llegar usted, ¿usted qué me diría? Usted quisiera llegar, acá hay alguien que quiere llegar al ministerio apostólico. ¿Cuántos ministerios conoce usted? 5 ministerios, ¿sí? 5 ministerios. Y el más grande que podemos conocer es el apostólico, ¿sí? Pero justamente la maestra dijo una gran verdad mientras pasaba por ahí. Y yo quiero hablarle de ese ministerio que a lo mejor no lo hemos tenido en cuenta y que tiene que operar, ¿sí?, con nosotros. Es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Quiero que leamos un poquito sobre el ministerio de la reconciliación, segunda a los Corintios, capítulo 5, y en el verso 18. Va a ser importante que entendamos lo del ministerio de la reconciliación, para que sepamos a qué vamos cuando vamos a por un ministerio, ¿sí? Qué cosas gloriosas tiene para con nosotros el Señor. Usted sabe que el Señor nos ha reconciliado con Él, ¿sí? Bien. Bueno, entonces quiero hablarle de eso, quiero que hablemos entonces del ministerio de la reconciliación. Vamos a leer este versículo, después vamos a leer el contexto. Dice 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué ministeriazo ese. Qué glorioso ministerio, ¿sí? Porque esto nos dice de muchas cosas. Por eso es que quiero hablarle del ministerio de la reconciliación. Fíjese que dice el versículo que el verso anterior, vamos a leerlo de nuevo. Dice, todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Según el versículo, ¿qué es lo que provendría de Dios? Que se nos dé el ministerio de la reconciliación proviene de Dios, pero lo que dice atrás también, y no lo hemos leído, ¿sí? Pero no, viene otras cositas más. Todo esto, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios, ¿sí? Lo vamos a leer, lo vamos a leer,
Pónganle desde el versículo 11, tiene como título el ministerio de la reconciliación. Vamos a leerlo, lo vamos a hacer rápido. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Sí? ¿Va entendiendo? A Dios le es manifiesto lo que somos, pero a los hombres hay que persuadirlos. ¿Sí? Y espero que también lo sea a vuestra conciencia, le dice a la iglesia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Por eso yo me puse un corazoncito para afuera, porque digo, no me ve en el corazón. Verso 13, porque si estamos locos para Dios, y si somos cuerdos es para Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Diga conmigo, estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. ¿Sí? Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo creo que el ministerio de la reconciliación, podríamos decir, es uno de los ministerios más gloriosos, ¿sí?, que podemos ejercer, porque usted sabe que cada ministerio tiene una operatividad, ¿sí? El de maestro enseñar, el de pastor pastorear, ¿sí? El de evangelista evangelizar, ¿sí? Pero podemos hacer todo este tipo de cosas y no reconciliar a los hombres. ¿Me entiende? Entonces poder entender de que hay un ministerio de la reconciliación es importante. Podría decir que el más importante, fíjese que en otro ministerio no dice que esté Cristo operando. Sin embargo, fíjese que acá dice que Dios estaba ¿dónde cuando Cristo reconciliaba? Dios estaba en Cristo. Estaba en Cristo mientras reconciliaba. ¿Cuándo Cristo reconcilió? En la cruz. Los últimos momentos de agonía, ¿sí? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Esto desmorona las teorías de que, por ejemplo, dice que algunos predicadores dicen Cristo, Dios no podía mirar a Cristo, me estaba mirando para otro lado porque no podía ver el pecado. Entonces, para no verlo a Cristo, ¿sí?, no lo estaba mirando. No solo lo estaba mirando, estaba en Cristo reconciliando consigo, si la enemistad era con Él. Así que usó a Cristo para reconciliar al mundo con Él, ¿sí? Así que estaba con Él. El ministerio de la reconciliación es para que nos aseguremos que Dios está con nosotros. Nos sintamos como nos sintamos. Usted sabe cómo se sintió en la cruz del Calvario el Señor, y no inventemos como inventa la gente. Usemos la Escritura. La Escritura dice que Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él emocionalmente se sentía. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Lo había abandonado? Estaba dentro de Él. Como está dentro de cada uno que quiere hacer la reconciliación, lo sienta o no lo sienta, porque no se trata de que hay como lo siento. No, si estoy reconciliando, Él está en mí reconciliando, porque el interesado en reconciliar es Él. Entonces el ministerio más glorioso donde nos aseguramos que Él está sí o sí. Otras personas a lo mejor buscarán los milagros, el Señor, y dirán, ay, el Señor está con Él. Sin embargo, donde nos asegura la Escritura que Dios estuvo,
es en la reconciliación. Lo sintamos o no lo sintamos. Por eso es un ministerio glorioso, ¿sí? Y tenemos que ir a por Él, ¿sí? Él estará con nosotros. Quiero que pongamos el Strong, porque vamos a mirar la palabra ministerio y vamos a mirar la palabra reconciliación. El apóstol dijo que en estos 10 años que vienen por delante tendríamos que ir a mejores servicios. ¿Usted quiere ir a mayores servicios? Tenemos 10 años por delante. Pasan rapidísimo, ¿sí? Pero tenemos 10 años para poder alcanzar lo que nos promete acá. Si usted quiere alcanzarlo, en menos lo puede hacer. Vale. Fíjese, la palabra ministerio es la palabra, pero en el original, diaconía. Sin embargo, nosotros separamos las diaconías de los ministerios. Y no es que esté mal, está bien, porque el ministerio está acompañado con lo que le secunda, el segundo nombre. El Señor dijo, yo les pondré nombre y sobrenombre. Hay un nombre que se nos da, el de servidor o diácono. Y junto con eso nos dice el servicio en qué, o nos confirma en qué vamos a servir. Por ejemplo, ministerio evangelístico. ¿Qué va a hacer? Va a evangelizar. El ministerio magisterial, ¿sí? ¿En qué va a servir? En la enseñanza. Es un servidor en la enseñanza. El profeta es un servidor en la profecía. El pastoral en lo pastorado, y así es un servidor, ¿sí? Entonces, hemos ungido algunos diáconos, ¿sí? En los últimos días, y yo quiero que ustedes entiendan que tienen un primer nombre: diácono, diaconía, un servicio. Servicio. Quiero que leamos un poquito más. Lo rojo vamos a leer. ¿Qué hacer? Servicio, servir. Socorro. Diácono. Sepa para qué está el servicio, ¿sí? El servicio está para socorrer, ¿sí? Para ministrar, para un quehacer. No voy a hablar del diaconado, quiero mostrarle que es la palabra ministerio, ¿sí? Porque es un servicio. Entonces lo que tenemos que ir es a cada vez un mejor servicio. La Biblia dice que le tenemos que servir a los santos. Si me han puesto agua acá, ¿hay un servicio? Claro, es un servicio, pero hay mayores servicios. Y tenemos que ir a cada vez mejores servicios. Y eso no quiere decir que no pueda poner el agua. Puedo servir en la reconciliación y puedo poner el agua también. Pero para eso viene empezando la gente. Lo importante es de que comencemos con un servicio, comenzamos a servirle a Dios y le servimos a los santos. Según a lo que ellos que van, vamos a mirar un par de versículos que tienen que ver con la diaconía. Pero quiero que se quede con que es un socorro, ¿sí? Un socorro. Soy un diácono y no es que tengo el nombre y nada más. Tengo que servir. Tengo que fijarme en qué voy a hacer necesario y tratar de traer un socorro. La Escritura dice que tiene un grado honroso, 1 Timoteo 3:13. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado y mucha confianza en la fe, ¿sí? Pero primero hay que hacer ¿qué? Ejercerlo bien. O sea que el diaconado está a prueba, ¿sí? Si ejercen bien el diaconado ganarán un grado honroso, ¿sí? Si dijimos que el diaconado era ministerio, después vendría, o servicio, ¿sí? Después vendría un servicio para algo más específicamente, ¿sí? Algo honroso y más específicamente.
Pero primero tengo que ejercerlo bien al diaconado para que no me tiren los 10 años de diaconado, ¿sí? Vale. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces el Señor lo que está buscando es personas fieles a Él, para poner en el ministerio. Lo necesita. Uno puede ser bueno en todo, puede ser el mejor hombre del mundo, pero no fiel a Dios. Dios está buscando hombres fieles a Él, para poderlos poner en el ministerio. Si se acabaran los hombres fieles, se acabarían los ministerios. Y por más que tuviéramos buenos hombres, no tendríamos ministerio. Si nosotros no tuviéramos ministerio, ¿qué pasaría con la reconciliación? ¿Se ha quedado pensando usted? No habrá quien ejerza. Porque según hemos leído en los Corintios allí, ¿sí? Lo que el Señor hizo a través de Cristo, Cristo nos lo ha legado a nosotros, para que nosotros ahora seamos el medio de la reconciliación. ¿Sí? Vale. Así que los ministerios que están sobre nosotros están para perfeccionar la obra del ministerio. ¿Sí? Los que están sobre nosotros irán perfeccionando nuestros ministerios. Desde el diaconado para arriba, a medida que el Señor más les va dando, nos va perfeccionando a nosotros. Vamos a volvernos entonces a 2 Corintios 5, como estábamos recién, porque quería mostrarles lo que es un ministerio. Es un servidor, es un servicio, es un diaconado. Pero tiene que ver con, sobre todo, no se olvide que es un socorro. Los diáconos son un socorro y los ministerios son un socorro, ¿sí? Cada uno en el área que le ha tocado, según el sobrenombre que se le puso, sea un socorro en esa área, ¿sí? Y todo esto proviene de Dios, que nos dio, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Uno más. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué rogamos? Reconciliaos con Dios. Decíamos, es el único momento donde dice que vino el Señor mismo, Dios mismo, trayendo la operatividad, ¿sí? Si bien Dios trabaja en la operatividad de todos los ministerios, Dios especialmente, porque esto tiene que ver con una reconciliación con Él. Si nos está pidiendo que nos reconciliemos con Él, lo que se nos está diciendo con la palabra, y ahora la vamos a ver en el original, pero lo que está diciendo la palabra es de que el hombre en algún momento estaba con Dios, ¿sí? No se puede reconciliar. ¿Cómo me voy a reconciliar con Él si antes no lo he conocido? Es obvio de que en algún momento hemos estado juntos y algo nos ha separado, algo nos ha enemistado, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en claro. Si no, ¿cómo va a haber una reconciliación si nunca lo había visto? Es importante que entendamos la palabra reconciliación, pero la vamos a ver en el original, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, que podamos entender la palabra reconciliación. Catalagué, ¿sí? Es cambiar, restauración, favor, ¿sí? Entonces la palabra
reconciliación, ¿sí? Es cambiar, ¿sí? Cambiar a una persona. ¿Qué es lo que necesita una persona cambiar? Eso es lo que deberíamos pensar, porque si la reconciliación lo que hará, ¿sí? Lo que hará es volverlo a aquello que se ha enemistado con Dios, deberíamos ver qué es lo que ha cambiado. Porque mayormente nosotros vamos a ayudarle a las personas a cambiar, a restaurarlos, por ejemplo, cuando son alcohólicos, ¿sí? Y en realidad, ¿qué vamos a decir? Que el alcohol los separó de Dios. Puede que sí, mientras está tomando, está mareado y no puede estar con Dios, pero no es eso lo que los separó de Dios. Si bien necesita ser cambiado, ¿sí? En esas y en todas las áreas de donde rescatamos a las personas, no es precisamente el cambio que la persona necesita. Me gustaría que le pusiese la palabra donde el apóstol clama reconciliados con Dios. Hay una diferencia en que reconciliemos a las personas en un área, a que hagamos lo que el apóstol Pablo les está pidiendo. La palabra, cuando el apóstol Pablo dice reconciliaos con Dios, la palabra es catalazo, ¿sí? Que es cambiar mutuamente. Reconciliaos con Dios, cambiar mutuamente. Le pregunto, si usted tuviera que cambiar mutuamente con Dios algo, ¿qué cambiaría? ¿Qué tiene usted para ofrecerle a Dios? Un intercambio con Dios, ¿sí? Un cambiar mutuamente con Dios. Pero recuerde que Dios estaba en Cristo, pero ese ministerio se le dio ahora a los hombres. No a cualquier hombre, ya vamos a ver. Pero ese ministerio está en los hombres. Entonces, con el que yo me voy a enfrentar pensando que es Dios mismo, ¿sí? Con el que yo me estoy reconciliando. Porque, vuelvo a repetir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y ahora está en los ministerios de reconciliación para reconciliar al mundo con Él, ¿sí? Y lo que quiere hacer es hacer un intercambio mutuo. Lo que Él tiene por lo que el hombre tiene. ¿Qué quiere Dios del hombre? Hijo mío, dame y yo te doy mis caminos. Lo dice el proverbio. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces necesitamos ver de que si hay un intercambio para con Dios, hay cosas que Dios me está pidiendo. Y que yo tengo que saber de que si me quiero reconciliar con Él, Él ha puesto un ministerio de reconciliación. Entonces tendré que identificar el ministerio de reconciliación para poder ver a quién le voy a entregar lo que yo tengo que entregarle a Dios. Porque tengo que ver de que necesito cosas de Dios. Es un intercambio. Quiero cosas de Él. Ahora yo creo que la mayoría de la gente lo que ha querido de Él es: Señor, dame una casa, dame un coche, dame. Pero yo creo que el Señor quería otras cosas de intercambio, como esto: dame tu corazón, yo te voy a mostrar mis caminos. ¿Sí? Deberíamos ver tanto los reconciliadores como los reconciliados, ¿sí? ¿Qué es el intercambio que vamos a hacer? Porque lo que estamos viendo es de que algo que se ha perdido. Si lo que estamos haciendo es reconciliar, es algo que se perdió, entonces lo que tenemos que volver a recuperar algo que Dios tiene, que me lo puede devolver, y hay algo que yo le tengo que dar. Por eso el corazón va a ser imprescindible. Usted sabe de que la Escritura muestra muchas veces de que nosotros tenemos cosas para darle
a los que nos ministran, ¿sí? ¿Dice cosas así la Biblia que yo le tengo que dar a los que me ministran? ¿Qué dice la Biblia que le tengo que dar a los que me ministran? A que usted no se acuerda. Fidelidad, honra. Fíjese, si yo en realidad me quiero reconciliar con Dios y voy a necesitar que venga de Él, ponga la palabra reconciliación. Si yo necesito que haya un cambio mutuo, estoy hablando de un cambio con Dios. Necesito recuperar lo que había de Dios, por eso necesito que el ministerio de reconciliación tenga algo de que me reconcilie. Porque tengo que volver al mismo estado que he estado con Él antes. No, donde dice reconciliados. Porque si no me voy a quedar en un solo cambio, ¿sí? En un solo cambio y nada más. En el Antiguo Testamento también podemos ver la operatividad de la reconciliación. Se la quiero mostrar en el Antiguo Testamento para ver cómo se reconciliaban. Váyase a Levítico. Pero, por ejemplo, una de las cosas que, hablando de lo que uno le puede dar a un ministro, y un ministro que él me dé algo que me reconcilie con Dios, el apóstol Pablo dice, si nosotros le ministramos lo espiritual, ¿es demasiado que ustedes no den? ¿Qué dice? Lo material. ¿Y eso es un intercambio o no? Y si lo vemos para que no queden como que son palabras, 2 Corintios capítulo 9. Vaya allá y después miramos. En el 9 no. Vale. Son cosas de las cuales, por ejemplo, nos puede llegar a impresionar o que nos puede llegar a chocar. Pero si algo está escrito y está inspirado por el Espíritu, no nos debería chocar. Nosotros, porque no nos manejamos con la palabra, nos manejamos con nuestras teorías y nuestras opiniones. Entonces por eso hay cosas que nos choquen. Pero si lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Ahí hay un intercambio de lo material por lo espiritual, ¿sí? Pero por lo espiritual, que yo debería tener discernimiento de las cosas que son espirituales. Allí también operaría, junto con la reconciliación, debería operar la sabiduría. Porque se supone que yo lo que debería estar jalando de un misterio de la reconciliación, como es el apóstol Pablo, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo le transmitía era justamente, entre esos mensajes espirituales, era la reconciliación. El de que ellos volvieran a tener todo lo que habían tenido en algún momento de Dios, ¿sí? Mientras que ellos lo que le estaban dando cosas que en realidad poco necesita el hombre en la tierra, pero sí lo necesita la obra, ¿sí? Lo material. Lo material. En esto que es sumamente espiritual, lo material se necesita para poder seguir adelante la obra. Si no es una reconciliación conmigo y nada más, el ministro y yo, y ya está. Y los demás, que el que ignora, que ignore. Justamente el hecho de que haya una administración de lo material es para que podamos llevarles a otros, ¿sí? Todavía lo que no conocen, y yo sea parte entonces de la reconciliación hasta que yo mismo sea un ministro de la reconciliación, ¿sí? Vale, vamos a mirar a la reconciliación en Levítico 9.
El ministerio de la reconciliación en el Antiguo Testamento siempre lo tuvo el sumo sacerdote. ¿Dónde opera el sumo sacerdote? En el Santísimo, ¿sí? En el Santísimo. Por eso deberíamos considerarlo como algo muy preciado para nosotros, porque es el lugar a donde se nos invita, que entremos al lugar santísimo. Entonces es un ofrecimiento que se nos hace para todos, ¿sí? Vamos a leerlo, ¿cómo dice? Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Quiero que me subraye la reconciliación en las dos veces que dice. La reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. ¿Sí? Lo había mandado el Señor, pero fíjese que Él tiene que traer su propia expiación, su propia reconciliación, ¿sí? El por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos. ¿Sí? ¿Ve que hay dos? Una por Él, una por el pueblo. Sígame. Vamos a irnos a Levítico 16. En el capítulo 16, póngale 1 para que miremos de qué se trata. Usted sabe que Aarón tenía a sus hijos, Aarón es el sumo sacerdote, sus hijos los únicos sacerdotes, 4 únicos sacerdotes que había. Estos se tenían que multiplicar, pero había que esperar que se multiplicara, ¿sí? No se podían levantar sacerdotes así como así, se tenían que multiplicar entre ellos. 4 sacerdotes, 2 de ellos, dice la Escritura, entraron al lugar santo, ¿sí? Con un fuego extraño, no era el fuego que había encendido Jehová, era un fuego extraño y a Dios no le gustó, ¿sí? Consumió a esas 2 personas. Entonces, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré. O sea, que no entrara al lugar santísimo todo el tiempo. Lo mandó que entrara una vez al año. Lo que está haciendo Moisés es reordenando el tabernáculo, ¿sí? Desde allí hubo la disposición, no, ya está, basta de entrar tantas veces, vamos a entrar una vez y ya está, porque veo que acá la cosa es un poquito desordenada, ¿sí? Así que vámonos al versículo 5. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón. Todo esto lo hace Aarón, el ministrador de la reconciliación. Echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y la ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la otra suerte, la por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa
y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Sí? Él tenía una expiación y él tenía que traer su propio becerro para hacer una reconciliación por él y por su casa. La casa sacerdotal tenía que tener su propia expiación. Usted sabe que el animalito que se traía representaba al oferente. Habían sacrificios de paz, había sacrificios de holocausto, o sea, de consagración. Traía el animalito y el animalito que traían era como si se trajera el mismo. ¿Sí? Cada oferente que traía un animalito se estaba trayendo a sí mismo. El animalito lo representaba. Entonces lo que le está pidiendo a la casa de Aarón, que aprenda a representarse a sí mismo. Mientras que a todo el pueblo le hicieron traer 2 machos cabríos. Uno se lo entregaban al Señor, no es que el otro no se lo entregaban al Señor, pero dice, uno era para Jehová, ¿sí? Y a ese lo sacrificaron para la expiación. Para la expiación significa para la ofensa, ¿sí? Un sacrificio para la ofensa. ¿Usted cree que lo hemos ofendido al Señor? Pregunto, ¿la gente sabe en qué lo ha ofendido al Señor? No. ¿La gente sabe de qué se tiene que reconciliar con el Señor? No. No. Y lo vamos aprendiendo de a poquito. Ahora, sobre el otro macho cabrío, ¿sí? Uno lo mataron para la expiación, la ofensa. Pero el otro, el de la reconciliación, ¿sí? Le impusieron las manos y lo mandaron al desierto. Y sigue vivo. El asunto que lo que necesitamos saber, póngale la reconciliación, vamos a ir a mirar lo que significa reconciliación. Póngale el Strong, vamos a ir mirando la palabra reconciliación. Y la necesidad de que hayan ministros de reconciliación. Sí, es esa. La palabra en el original es kafar y significa cubrir, ¿sí? De ahí en más hay una serie de cosas: anular, apaciguar, aplacar, perdonar, propicio, ¿sí? Limpiar. Pero la palabra, la primera acepción es cubrir. Entonces una reconciliación tenía que ver con cubrir. Ahora, fíjese, aquellos 2 machos que habían traído para el pueblo, ¿sí? A uno lo habían matado, el de la ofensa, el de la expiación, lo habían matado, lo habían sacrificado, y al otro lo habían dejado suelto, ¿sí? Y yo quiero mostrarle la diferencia de lo que se necesita. Vuélvase a 2 Corintios 5:14. Porque lo que entendemos hoy de que la gente está en la misma situación que el pueblo en aquella oportunidad. El pueblo obtuvo reconciliación a través de un animalito que se fue al desierto y que no lo volvieron a ver nunca más. Y el pago por la ofensa o por la expiación, ¿sí?, fue muerto. Pero hubo algo que no se hizo con él y ya lo vamos a volver a ver porque Moisés se los reclama. Pero quiero que me pongan la 2 Corintios, el verso... A ver ahí, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó. Entonces fíjese la importancia de que el reconciliador muera. ¿Me entiende? No. Porque el problema es que los que viven tienen que vivir para con el que murió. Cristo tuvo que morir para reconciliarnos, para que los que vivíamos muriéramos. Que aprendiéramos a no vivir como viven los hombres, sino que aprendiéramos a morir de lo que hay que morir. ¿Sí? En algún momento dice, luego todos murieron, ¿sí? Pero la idea es de que los que viven vayan muriendo, ¿sí? Por aquel que se puso al frente para ir muriendo. ¿Nos llama la Escritura a morir? Siempre. Siempre nos va a llamar a morir. Y los que todavía no mueren, y los que todavía no mueren, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Sí? Fíjese que es el formato en el cual el Señor nos va llevando a todos a lo que Él pretende llevarnos. Pero lo hace a través de Cristo y después a través de los ministros de la reconciliación. Por eso el ministro de la reconciliación tiene que estar muertito. Si el ministro de la reconciliación estuviera vivo y anduviera por los desiertos, lo cual justamente esto nos enseña de que eso sigue pasando. La gente no sabe en qué se tiene que reconciliar con Dios. Mire, vuélvase que vamos a leer algunas cosas que están escritas en Levítico. El verso 10. Azazel significa chivo expiatorio. Pero póngamele a la palabra desierto. ¿Sí? Póngale el estrón a la palabra desierto. Al chivo expiatorio donde se puso la reconciliación, era reconciliación para el pueblo. ¿Sí? ¿El pueblo estaba reconciliado? Sí. Estaba reconciliado el pueblo, pero el pueblo no sabía de qué estaba reconciliado. La palabra es midbar, en el sentido de arrear, perdón. Quiero, antes de leerle lo que dice ahí arriba, quiero que lea lo que dice acá. Dice, desierto o lugar despoblado, no necesariamente un arenal, sino área de pastos estacionales. ¿Sí? O sea que uno dice desierto y lo primero que se maneja, piensa es en un montón de arena. Pero no es necesariamente un arenal, sino un lugar de pastos de estaciones temporales. ¿Sí? Eso es un desierto. ¿Sí? Y ahora miremos la palabra, vuélvalo a poner. La palabra desierto entonces es, no solo, fíjese que no solo es desierto, es la palabra también habla, pastizal, pastorear, soledad, yermo. ¿Sí? Si usted lee más acá abajo, usted se dará cuenta de que la palabra, porque justamente conlleva la palabra bar, y la palabra bar es hablar. ¿Sí? Entonces esto conlleva con la palabra habla, que dice ahí, lo dice 2 veces, ¿sí? Y ve que dice también, incluidos sus órganos. Los órganos del hablar.
Entonces, fíjese, yo lo que creo de que el Señor nos ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. En realidad, Cristo vino a morir para reconciliar al mundo consigo. Ese es el mayor interés de Dios. Todo lo que sigue alrededor es mera parte de lo que Dios quiere mostrar en su amor, en su favor, pero el interés de Dios es reconciliar a la gente. ¿Sí? Ahora, puede que nosotros hayamos tenido ministerios tipo este macho cabrío que se largó al desierto. Vivo en un desierto, pastoreando en un desierto, hablando en un desierto. Y la gente ignorando lo que es reconciliación. El ministerio primordial de la iglesia es el de la reconciliación. La gente tiene que saber de qué. Tiene que reconciliarse. Mire, vamos a leer vamos a volvernos a Levítico, pero en el capítulo 10. El pueblo podía ignorar, pero los que no debían ignorar son los que están en el lugar santo. La Biblia dice que el Señor cuando murió por todos. No había nacido ni usted ni yo. El asunto es que en algún momento tenemos que saber de que Él nos reconcilió. Y también tenemos que saber de qué nos reconcilió. El Señor ha muerto para reconciliar al mundo con Él. Ahora, que ellos ignoren eso es una cosa, pero que lo ignoremos nosotros, no. Los que tenemos el ministerio de la reconciliación no podemos ignorarlo. Mire lo que dice en el 16 del capítulo 10. 10:16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. ¿Se acuerda que a uno lo dejaron libre, el de la reconciliación, y al otro era el de la ofensa, el de la expiación, el que sí había muerto? ¿Sí? El que sí había muerto. Me preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. ¿Sabe cuándo se quemaban? Cuando se entregaban en holocausto o consagración. No lo habían hecho para expiación. El de la expiación era para perdonar ofensas. Diga, perdonar ofensas. ¿Y el que se quemaba entero? Para consagración. Y a este lo habían quemado entero. Para consagración. Entonces dice que Moisés le dijo, y se enojó, dice, contra Eleazar e Itamar, los dos hijos que habían quedado de Aarón. Los otros dos ya se habían muerto. Los que habían quedado de Aarón diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. Ellos tenían que comerse el que había quedado. La gente lo único que sabía es de que ellos habían sido reconciliados, entonces estaban contentos. Ellos estaban felices porque habían sido reconciliados. Dios no le podía explicar al pueblo entero, al campamento entero, qué es lo que era una reconciliación. Pero un sumo sacerdote con sus sacerdotes tenían que saber lo que era reconciliación. Y la forma de saber lo que era la reconciliación era comiendo en el lugar santo. Aquel que había sido llevado en expiación. Había sido muerto por la ofensa del pueblo y ellos tenían que comérselo para que ellos supieran no solo la ofensa,
sino también el por qué se reconciliaba el pueblo. Ellos eran los ministros de la reconciliación. Pregunto, ¿qué es comer hoy al que nos ha expiado? Pero da la sensación que para la gente el Señor fue consagrado nada más. Y no se están comiendo la parte que quedaba. Nosotros tenemos que comernos, la Biblia dice comerse el cordero, pero si vamos acá sería comerse el chivo de la expiación, para poder saber cómo se sabe de qué el Señor nos tiene que perdonar ofensa o de qué nos tiene que reconciliar, o como dice allí, una palabra que el apóstol Pablo utiliza, la palabra misterio. Si la iniquidad es un misterio, ahora que no lo sepa la gente es una cosa, pero que no lo sepa la iglesia, el misterio. Si para eso el Señor los ha traído. Para eso el Señor primero nos ha reconciliado a nosotros. El hecho de que nos haya reconciliado a nosotros, como dice el apóstol Pablo, primero nos reconcilió. Ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora, si yo no sé de qué me reconcilió, ¿qué voy a reconciliar? Tengo que saberlo yo primero para poder operar en cuanto a eso. Pero da la sensación que nosotros hubiéramos cometido los mismos errores que se ha cometido en aquel tiempo, donde había que hacer un acto de reconciliación, donde no se pedía que todo el pueblo lo supiera, el pueblo solamente se tenía que quedar tranquilo. El pueblo sabía de que había corrido un animalito por ahí, ¿sí? Y que ellos habían sido reconciliados. Pero a medida de que van entrando en el santuario sí tenemos que saber de qué se nos ha reconciliado, necesitamos saberlo a la perfección. Y eso solamente se sabe con la Escritura, lo cual es figura de seguir comiendo a Jesús, que fue aquel que nos llevó a la reconciliación. Él es el verbo, Él es la palabra, ¿sí? El apóstol Pablo dice, fíjese, todo lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Uno dice, no hay nada para añadirle, y es verdad, Jesús lo hizo todo. Sin embargo, el apóstol Pablo utiliza esta frase. Dice, yo completo lo que falta de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más tiene que hacer Él que no haya hecho Jesús en la cruz del Calvario? Enseñarlo a la gente. Enseñarle a la gente qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque si no, todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no me sirve de nada si yo no lo sé. Y alguien me lo tiene que contar. ¿De qué me reconcilió? ¿Por qué necesito una expiación? La gente sabe y se lo agradece y llora horas a lo mejor dándole gracias al Señor, pero no sabe de qué lo ha perdonado. Vuelvo a decirle, si el Señor nos tiene que reconciliar con Él es por algo que hicimos antes. Tenemos que volver al mismo estado que teníamos con Él. No son cosas que hayamos hecho solamente acá, son cosas que traemos de antes. La iniquidad es muy profunda y es un misterio. Yo le decía a los hermanos, la Biblia dice que es un misterio y sin embargo muchos hermanos buscan la iniquidad familiar y la iniquidad nacional, por ejemplo, en el Facebook. Pero si es un misterio, no lo voy a encontrar en el Facebook, la iniquidad de lo que el Señor me está hablando. Podré encontrar la iniquidad de mi nación y digo, mira, España tiene esta iniquidad y yo la aporto y voy a renunciar. Pero no, la Biblia me habla de un misterio. Entonces me lo va a tener que traer un nombre de reconciliación. ¿Cuál era
¿Cuál era la palabra que se utilizaba para reconciliación en el Antiguo Testamento? ¿La palabra? No, la de la reconciliación. ¿Ah? Cubrir. Cubrir. Entonces quiero que me entiendas que para el Señor, ¿qué es cobertura? ¿Qué es lo que entonces sería sentirse verdaderamente cubierto? ¿O dónde estaríamos cubiertos? ¿Sí? Entonces es importante de que aprendamos a saber de que tenemos que ir a por este ministerio glorioso, ¿sí? Un ministerio que decíamos recién, me va a reconciliar con Dios porque me va a enseñar a yo entregarle a Dios y que Dios me dé de Él. Era un intercambio mutuo con Dios. Primero a lo mejor será un intercambio mutuo con aquel más acercado que es el que me está reconciliando. Yo quiero todo lo que me ministra mi apóstol. Yo lo quiero. Yo anhelo, yo sé que él tiene un ministerio y sé que el ministerio que él tiene trae para reconciliación, porque la idea es traer hombres al sacerdocio. No tiene por qué saberlo toda la gente, lo de la reconciliación, pero el sacerdocio sí. Fíjese que Moisés estaba enojado con el sacerdocio, no se enojó con la gente. Si eso lo mandó a hacer él, de que el animalito disparara. Fíjese que Aarón le podría haber dicho, ¿cómo reconciliación? No es que ya ungimos al animalito y ese salió corriendo. No. Les dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. Ellos portaban la reconciliación, pero se tenían que comer el animalito de la expiación. Romanos 5:10. Fíjese que debería ser un lenguaje tan natural para nosotros. Llevamos años en el ministerio y no es lenguaje que se nos quede. Vamos a tener que leer 20 veces las mismas palabras, la palabra reconciliación, la palabra ofensa, la palabra expiación, y sin embargo sabemos que el Señor llevó la expiación de todos nuestros pecados y Él nos ha reconciliado. Pero no se nos ha hecho una fluidez en el entendimiento, y dentro de la iglesia debe serlo. Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, lleva dos cosas, volvámonos atrás, y no solo esto, volvámonos atrás. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿sí? Fuimos reconciliados en la cruz de Calvario. Él estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, nos reconcilió. Y nosotros todavía enemigos, no estábamos ni en la iglesia. ¿Y éramos reconciliados? Sí. Claro. Pero el chivo andaba por allá. El chivo no sé por dónde andaba disparando porque yo no sabía que había sido reconciliado. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Sí? Entonces, entendiendo que somos reconciliados, somos salvos. Pero ahora dice mucho más. O sea que hay más, de ser salvo hay más. Hay más. Y no solo esto. O sea, no solo ahora soy salvo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Diría, como leímos recién, el ministerio.
nos reconcilió, nos hizo entender la reconciliación y ahora nos dio el ministerio para que nosotros vayamos y le llevemos la reconciliación a otros. Pero hay un proceso de servicio. Hay un proceso de servicio. Y una de las necesidades era comer. Comer la expiación. Comerse la expiación es importantísima. El de saber en qué lo hemos ofendido al Señor. No podemos creer de que Él fue un holocausto. Él no fue un holocausto. Un holocausto, ¿qué es lo que era? Estoy tomando examen. Una consagración. El Señor no se estaba consagrando ahí para que después ahora nosotros le pidamos todo lo que queramos. No, era una expiación por nuestras ofensas. Y había una parte ahora que teníamos que comer. Se quemaba una parte y la otra parte había que comerla. Porque lo que me tengo que enterar ahora, ¿en qué lo ofendí? ¿De qué me reconcilió y en qué voy a reconciliar yo a otro? Si no, seguimos teniendo el chivo corriendo por el desierto. Si llegáramos a tener al chivo todavía corriendo por el desierto, que creo que es lo que hemos traído durante tantísimos años las iglesias, es de que la gente sepa que está reconciliada, pero no sepa de qué. Y nunca podrá reconciliar a otro. Y para eso el Señor me tiene que hallar fiel en esto. El apóstol Pablo dice, me halló fiel, por eso me dio el ministerio. Me halló de que no solamente enseñaba cualquier cosa, sino que enseñaba la reconciliación. Dice que Azazel fue enviado al desierto y estuvimos mirando que ese desierto tenía que ver con un pastorado. ¿Es cobertura un pastorado? Es cobertura un pastorado. Y el interés de la iglesia, no del ministerio nuestro, el Ministerio Apostólico Internacional, es que levantemos, ¿sí? Levantemos pastorados. Son ministerios de cobertura. El anhelo es trabajar para eso, ¿sí? Y no queremos grandes iglesias, queremos gente que sepa pastorear. Ojalá en cada casa hubiera un grupito de personas donde se estuviera pastoreando, pero que eso no fuera un desierto. Que eso se pudiera ver como un pequeño tabernáculo allí donde se come, en el lugar santo, se come las ofensas, se come la parte que hay que comerse de la expiación, para que estemos preparados, para que le sepamos llevar a los demás el de que Cristo no solo ha muerto para darnos todos los gustos y todos los antojos que el ser humano tiene. ¿Tenemos antojos? Somos antojadizos de un montón de cosas y cuando encontramos al Señor está la solución de nuestros antojos. Encontré al Señor y ahora tengo la respuesta a todos mis antojos. Se me antoja esto y lo tengo, y le pido aquello y lo tengo. Pero el Señor murió no para sustentar nuestros antojos. Reconciliar al mundo con Él. ¿Sí? Acuérdese que ponga Hebreos 2:18, vamos a terminar con esto. Dijimos que la palabra ministerio o diaconado tenía que ver con un socorro, ¿se acuerdan? Entonces, como ministerio es un socorro, ¿sí? Es un socorro. Socorro en poquitas cosas, socorro, tengo poca agüita, socorro, necesito un consejo, socorro, oren por mí, por muchas cosas, pero siempre tendrá que ir a más el socorro. El ministerio tiene que crecer
hasta lograr ser un socorro, un verdadero socorro. Y el mayor de los socorros es este, ¿sí? El que podamos dar una reconciliación, una buena cobertura, ¿sí? Lo cubro y sé que es hasta que entienda. Lo cubriré en todo lo que pueda hasta que entienda, ¿sí?, cuál es su ofensa para con el Señor y le pueda devolver todo lo que tenía en Dios. Ese es el ministerio. Que la gente le dé a Dios todo lo que le debe a Dios y se le pueda entregar de parte de Dios todo lo que es de Dios, de la gente. ¿Se acuerdan lo que era reconciliación en el griego? Cambio mutuo. Mutuo. Yo le doy a Dios y Él me da a mí. Y me tiene que dar todo lo espiritual. Ya basta del... Bueno, no basta, no digo que no le esté pidiendo al Señor, pídale todo lo que necesita, pero vayamos a la reconciliación. Vayamos a que Él me dé todo lo que era mío, ¿sí? Y que tiene que ver con la reconciliación. Cuando yo esté reconciliado con Él, tendré todo lo que he perdido. Todo lo que perdió el hombre, lo tendrá cuando termine la reconciliación. Ahí nos daremos cuenta de que me he reconciliado con Dios. Si el hombre no tiene nada de lo que tuvo con Dios antes, no ha sido reconciliado. Y alguien tiene la culpa. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. El primer socorrista, ¿sí? El primer servicio que Él trajo, ¿sí? Es del socorro. Fíjese qué socorro entonces este. Vamos a mirarlo desde más atrás porque me gustaría que entonces que aprendiéramos a tener justamente ese ministerio de socorro y empezando con un diaconado bajo y sirviéndole a los santos en todo lo que tengamos que servirle desde el 14 por lo menos. 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. No le interesa socorrer ningún espíritu, le interesa socorrer a la carne, a los que están vivos, que no tengan miedo de morir. Si hay que morir, moriremos. En algún momento, según leímos recién, Él murió primero y todos murieron después. Lo que pasa es que tardan en morir. Pero tenemos que morir. Hay muchas cosas a las que tenemos que morir para poder reconciliarnos con Él. Y no es vivir como muertos, sino vivir como resucitados, ¿sí? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Entonces, para poder entender en qué es tentado el otro, cuáles son las debilidades del otro, Él dice, sintió las debilidades de todo, no cayó en ninguna, pero que la sintió, aún se sintió abandonado. ¿Y estaba abandonado? No estaba abandonado. Dios estaba en Él, reconciliando al mundo con Él, ¿sí? Entonces en eso, como Él lo ha vivido, nos puede socorrer. Y mientras nosotros vivamos cosas, podemos socorrer a otros, ¿sí?
Todo lo que nosotros hemos vivido en la carne es para poder entenderlo al otro. Por eso Él puede hacer este socorro. Por eso Él puede cubrirnos y esperarnos. ¿Sabe entendernos? Sabe entendernos. ¿Sí? El poder entender a la gente por qué se le hace tan difícil algunas cosas en la carne es para entenderlo. Pero no nos vamos a conformar. Hasta que no muera, no paramos. Porque Él sabe que la gente le tiene temor a la muerte. Y no estoy hablando de muerte física. La gente le tiene temor a morir, al estilo de vida que está viviendo. Y tiene que ver en muchos casos porque no ha habido una propuesta de muerte. Solamente se congrega la gente y ¿qué necesitas vos? Vamos a hacer una oración por lo que vos necesitás y otra por lo que vos necesitás. Pero la propuesta del Señor era muerte. Para que haya reconciliación tiene que haber muerte. Para que venga todo lo que tiene que venir de parte del Señor, tiene que haber muerte. Porque lo que viene del Señor es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Entonces necesitamos para no operar ministerios vivos. ¿Sí? Este que salió disparando por el desierto salió vivo. Y eso tenemos que aprender a verlos, porque hemos manejado ministerios, ¿sí? O hemos operado en el ministerio estando vivos. Aún siendo ministerios de reconciliación, porque la palabra lo diga, no se ha operado en cuanto a eso. Y es justamente porque estamos en la carne, porque estamos vivos. ¿Sí? Vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto porque es algo de lo que no podemos escapar. Hay cosas de las cuales están marcadas, ya están dichas, están declaradas, se tienen que dar, se tienen que hacer sí o sí. Tenemos que entenderlo. El Señor, el interés de Él era reconciliar consigo al mundo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por invitarnos a servirte. Gracias, Padre, porque desde el día en que nos has llamado a salir del lugar, de la circunstancia en la que estábamos, tu llamado siempre fue a servir. Desde el principio siempre fue a servir. Y el servirte a ti es servir a los santos. No hay otra manera de servirte si no es ministrando a tu iglesia. Por eso, Señor, queremos ir hasta la próxima etapa, como decía nuestro apóstol. Pertenecemos, Señor, a un ministerio de una cobertura gloriosa, donde su interés es capacitarnos, el de devolvernos la identidad de lo que hemos sido antes. Y eso es reconciliación. El recuperar todo lo que he tenido antes. Eso es reconciliación. Y eso no se puede lograr y no se puede entender si no se come parte de la expiación en el lugar santo. Por eso yo te doy gracias, oh Dios, porque hemos sido ministrados desde que estamos bajo esta cobertura. Hemos sido recuperados en la reconciliación. Gracias, Señor, porque todo lo que te hemos dado ha sido para recibir de ti. Ha sido un intercambio, Señor, un intercambio mutuo. De nada que lo que hemos dado, Señor,
no recibiremos la parte que nos toca. Gracias, Señor, por haber perdonado todas nuestras ofensas, ofensas de las cuales seguimos entendiendo a través de las Escrituras, para saber de qué nos arrepentimos, para poder saber en qué te pedimos perdón, para poder saber el cómo podemos restaurarlo. Gracias, Señor. Pero queremos ir hasta la próxima etapa, como decía nuestro apóstol, a por el tiempo que viene. Señor, queremos andar como los que te creen. Creemos que tu palabra es verdad, aun cuando el resto del mundo, Señor, lo contradiga. Creemos lo que tú has dicho de nosotros y lo que tú has dicho que harás con el mundo. Ese mundo, Señor, que aún reconciliado contigo, sigue como enemigo. Pero sin embargo nosotros, como el apóstol Pablo, ya podemos gloriarnos, gozarnos contigo, regocijarnos contigo, por esta gloria de que quizás muchos no vean, pero que es una gloria de parte tuya. El de poder haber recibido el ministerio de la reconciliación, mientras que algunos lo ignoran. Señor, te bendecimos en esta hora y te presentamos nuestras próximas etapas para poder seguir cubriendo a mucha gente. Estemos donde estemos, Señor, que podamos saber en qué manera podemos cubrir a otro. Nuestro entendimiento nos ayuda a poder cubrir a los que ignoran. Te damos gracias, Señor, por cada vez que podemos comer a ese chivo expiatorio, Dios. Gracias por la parte que comemos, gracias por la parte que nos toca, que nos ayuda a reconciliar. Gracias, Señor, porque en nosotros estás reconciliando de a poco al mundo contigo. En nosotros está guardado nuestros familiares, nuestros amigos, los que amamos, los que anhelamos que te conozcan, los que deseamos que vean la reconciliación. Pero mientras tanto la estamos viendo nosotros y nos gloriamos y guardamos en el nombre de Jesús. Y por este lugar tan precioso que tú nos das, Señor, a través de la reconciliación, poder cubrir a otros como hemos sido cubiertos nosotros, hasta que ellos también puedan conocer todas las ofensas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos socorristas se van a levantar? Los socorristas de la última hora. ¿Sí? Aleluya.